A última hora de la tarde. El calor de agosto caía espeso sobre la encina y hacía brillar las losas de la plaza como si alguien las hubiera pulido con fuego. El toldo beige de la tiendita de ultramarinos respiraba a ráfagas, hinchándose con un viento tibio que no refrescaba a nadie. Dentro. El murmullo de las bolsas de papel y el golpe tenue de los frascos sobre el mostrador marcaban un ritmo cansado. Fuera, en el banco pegado al escaparate. 3 mujeres habían convertido la espera en un juicio sin estrado. Doña Marta Jiménez, con el moño tan tirante que parecía sostenerle los pensamientos. Sostenía un abanico publicitario y lo agitaba como si diera fe ante notario de cada frase que pronunciaba. A su lado, Beatriz Cobo se inclinaba hacia adelante con avidez. Los ojos brillantes con esa luz particular que en los pueblos enciende las noticias malas. Un poco más atrás, de brazos cruzados, Gloria Serrano asentía con los labios apretados, guardándose el veredicto para la última palabra. Te lo dije, sentenció doña Marta, cortando el aire caliente con el abanico. Esa muchacha, Eva Molina, se levantó y se fue. Dejó al crío con su marido y se largó sin mirar atrás. ¿Qué clase de madre hace eso? Beatriz se palpó la pechera como quien busca un rosario. Aunque lo que buscaba era otra chispa de escándalo que añadir a la hoguera. Un bebé necesita a su madre a todas horas, dijo casi en susurro. Para que el susurro volara mejor. 4 meses tendrá, como mucho. Gloria soltó un suspiro que sonó a sentencia firme. Yo nunca me fié de esa chica. Demasiado callada. Demasiado a su aire. En un sitio pequeño hay que saber estar, y ella, alzó una ceja, nunca encajó. Las palabras, pesadas de calor y de certeza prestada, se derramaron plaza abajo. 2 clientes que salían de la tienda se detuvieron fingiendo revisar el ticket, en realidad atentos a cada sílaba. En la encina. Las noticias corrían a la misma velocidad que las golondrinas bajo los aleros, y a veces picaban igual. Dentro, junto a la caja registradora, Inés Carrasco depositó 1 litro de leche sobre la cinta y alzó apenas la mirada. Inés, enfermera del centro de salud y vecina pared con pared de los Cárdenas Molina. Había aprendido a escuchar sin meterse, a observar sin levantar sospechas. Había visto más de lo que decía, las mangas largas de Eva en pleno julio. El gesto hueco de quien no duerme, la manera en que se demoraba con el cochecito bajo la sombra escasa de los plátanos de la avenida. Como si el aire libre le lavara un poco la tristeza. Había visto también, en la mesa de la cocina de Eva, las notas escritas con letra pequeña, horarios de toma, medida exacta de la leche, el paño que mejor calmaba al niño cuando nada funcionaba. Inés sabía lo que las otras ignoraban o no querían saber. Eva no había abandonado a su hijo. Se había ido unos días, dejando una cartografía minuciosa del cuidado. Como quien marca con tiza el camino de vuelta para no perderse. Pero Inés no dijo nada. A veces, en los pueblos, la verdad es más peligrosa que una mentira repetida. Sonrió al tendero. Empujó las gafas por el puente de la nariz y salió al sol tibio con una bolsa en cada mano. El murmullo de las 3 mujeres le llegó claro. Como si el calor hiciera de altavoz. Marcos no va a poder con eso, insistía doña Marta. Los hombres no cambian. Ese niño acabará peor que ninguno. ¡Qué vergüenza!, chascó la lengua Beatriz. Hay quien no nace para la familia, selló Gloria, satisfecha con su propio dictamen. Inés cruzó la plaza despacio. Y el rumor siguió girando a su espalda, alimentándose de sí mismo, de viejas costumbres y nuevos prejuicios. En los bancos, en la panadería, junto a la fuente. El nombre de Eva se repetía como una piedra lanzada de mano en mano. Se hablaba mucho para no mirar de cerca. Porque mirar de cerca obliga a ver los matices, la piel amoratada escondida bajo la tela, el cansancio que pesa como un invierno. La esperanza frágil de quien se permite soñar con estudiar para cuidar mejor a los niños de otros y al suyo propio. La tarde avanzó. Y la encina siguió haciendo lo que mejor sabía, poner palabras donde faltan datos, llenar huecos con certezas. Lo que nadie sospechaba era que, detrás de aquel silencio de Eva, se estaba gestando una historia que desmontaría uno por uno esos juicios, y obligaría a más de uno a tragarse su propia voz. Porque no todas las huidas son abandonos, a veces son la única forma de regresar con dignidad. Y esa,
aunque la plaza no lo supiera todavía. Era la historia que estaba a punto de empezar. El recuerdo le llegó una noche de esas en que el silencio pesa más que el sueño. No había luna. Solo el parpadeo tenue de una farola frente a la ventana, y en ese parpadeo volvieron los ecos que Eva Molina llevaba años intentando callar. Tenía 3 años cuando los gritos de su padre atravesaron las paredes como un trueno. Recuerda el olor a vino, el tintineo de los vasos, el portazo. Luego, un golpe seco y el ruido del cuerpo de su madre cayendo al suelo, el color rojo que se extendía sobre las baldosas como una mancha viva. Después, las luces azules que entraban por la ventana. Los vecinos murmurando y las manos de un guardia civil levantándola del suelo mientras ella llamaba a su madre sin entender por qué no respondía. Aquel fue el principio y el fin de muchas cosas. El padre fue condenado por homicidio, y la niña, sin familia que la reclamara. Pasó de un hogar de acogida a otro, con una mochila pequeña y una manta raída como únicos testigos de su historia. Los primeros años fueron una sucesión de habitaciones compartidas, comidas rápidas y adultos con sonrisas cansadas. En cada casa aprendía nuevas normas. No hablar en la mesa. No tocar el teléfono, no preguntar. A veces encontraba familias amables, que la trataban con cortesía distante, otras veces, frías o impacientes. Deseando librarse pronto de aquella niña silenciosa. Eva entendió que la forma más segura de sobrevivir era no molestar. Aprendió a desaparecer sin moverse del sitio. A leer el ánimo de los adultos antes de que levantaran la voz, a ofrecer ayuda en lo que fuera necesario para no ser un problema. Y así, entre mudanza y mudanza, se fue haciendo mayor. En la escuela era una alumna aplicada, reservada, con esa tristeza discreta que algunos confundían con timidez. Los profesores la describían como una niña buena, pero nadie preguntaba qué había detrás de sus ojos atentos. Cuando llegó la adolescencia, su refugio fueron los niños más pequeños. En los programas de actividades después de clase, se ofrecía como voluntaria para cuidar a los de primaria, inventaba juegos sencillos. Cantaba canciones viejas que recordaba de su madre. Aquella inocencia prestada le servía de ancla. Ver reír a un niño era recordar que todavía existía algo limpio en el mundo. Cuando cumplió 18 años, el Estado dio por terminada su tutela. Le entregaron una carpeta con documentos. Una pequeña compensación económica y mucha suerte que sonó más a despedida que a aliento. Alquiló una habitación compartida en el barrio obrero de un pueblo vecino. Empezó a trabajar en una guardería local como asistente. Era un empleo modesto, pero la primera vez que una niña de 2 años la abrazó por puro impulso. Eva sintió algo parecido a la pertenencia. Allí, entre biberones y dibujos de cera, descubrió que cuidar a otros podía ser también una forma de curarse a sí misma. Con el tiempo, la rutina del trabajo, el sonido de las risas, los pequeños avances diarios, el primer paso de un niño. Una palabra bien pronunciada, se convirtieron en su vida. Los días seguían siendo austeros, un sueldo justo para pagar el alquiler, ropa de segunda mano, cenas de sopa y pan. Pero dentro de esa sencillez había una paz que nunca había conocido. En los ratos libres soñaba con estudiar de verdad, con ser maestra de educación infantil. Quizá en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo. Leía folletos universitarios guardados como tesoros, subrayaba materias con un lápiz prestado. En la esquina de cada página escribía la misma frase, algún día. No soñaba con lujos ni promesas, solo con un hogar que no temblara con los gritos. Con alguien que no desapareciera al amanecer. Su anhelo más simple era tener un lugar donde colgar un abrigo y saber que, al volver, seguiría allí. Aquella esperanza, tan pequeña como obstinada, era lo que la mantenía en pie. Y sin saberlo, también sería la raíz de todo lo que estaba por venir. La primera vez que Eva vio a Marcos Cárdenas fue una mañana fría de otoño. Cuando el autobús que unía la Encina con la ciudad llegó con el parabrisas empañado y el olor a gasoil flotando en el aire. Ella subió con su abrigo barato y el bolso apretado contra el pecho, como quien teme perder lo poco que tiene. Marcos la saludó con un gesto breve. Sin apenas mirarla. Era un hombre de manos grandes, piel curtida y expresión seria. Llevaba la gorra del conductor inclinada hacia adelante y hablaba poco. Pero tenía ese aire de quien sabe manejar el silencio.
Durante semanas no hubo más que un intercambio de buenos días y gracias, hasta que una mañana de lluvia. Al verla llegar empapada y temblando, él le tendió un vaso de café de máquina. Se enfría rápido, mejor bébelo ahora, dijo sin mirarla. Eva sonrió por educación. Pero aquella pequeña atención se le quedó grabada. No estaba acostumbrada a que nadie pensara en ella. Al día siguiente, el café volvió a esperarla. Y el siguiente también. Poco a poco, aquel gesto rutinario se convirtió en su primer hilo de compañía en mucho tiempo. Marcos había enviudado años atrás. Su esposa murió de una enfermedad repentina y, desde entonces, había aprendido a convivir con una soledad áspera. Era conocido en el pueblo como un hombre trabajador y correcto, aunque de carácter difícil. Algunos decían que tenía la lengua afilada y el corazón de piedra. Eva no sabía nada de eso. Para ella, era simplemente el conductor que le guardaba el asiento de la segunda fila, que la esperaba si la veía correr desde la esquina. Que a veces le preguntaba cómo había ido el día en la guardería. La voz de Marcos tenía una gravedad que imponía respeto, pero también una calidez que ella confundió con ternura. Cuando el turno de tarde la hacía volver de noche, él se ofrecía a llevarla hasta la puerta de su casa para que no caminara sola. Al principio, Eva se negaba, por pudor, después empezó a aceptar. En esos trayectos cortos, hablaban poco, del tiempo, del trabajo, del precio del pan. Pero en cada palabra ella sentía una rareza, que alguien la escuchaba. Con el paso de los meses, la relación se volvió más familiar. Marcos dejaba flores silvestres sobre el asiento que ella ocupaba cada mañana. O le llevaba un paquete de galletas porque seguro te saltaste el desayuno. Eva reía, con esa risa torpe de quien no sabe recibir regalos. Su compañera de piso. Al verla llegar con un ramo de margaritas, bromeó: «Ese conductor va en serio». Ella se encogió de hombros, pero dentro de sí algo se encendió. Nadie se había fijado así en ella. Un domingo, después de la misa, Marcos la esperó a la salida con el uniforme civil y una camisa recién planchada. La invitó a comer en el bar de carretera donde solían parar los conductores. No era romántico, pero a Eva le pareció el lugar más seguro del mundo. Entre el ruido de los platos y el olor a guiso, le contó que había tenido un matrimonio difícil, que la soledad se le hacía pesada, que admiraba su manera de ser tan tranquila y correcta. Cuando ella bajó la mirada, él cubrió su mano con la suya, áspera pero firme. «No tienes por qué seguir sola», murmuró. Pasaron pocas semanas antes de que le propusiera matrimonio. No hubo anillo ni flores esta vez, solo una frase directa: «Vente conmigo. Mi casa es grande y hace falta alguien que la cuide». Eva se quedó muda. El corazón le latía despacio, como midiendo el peligro y la promesa que se escondían tras esas palabras. No era amor lo que sintió, sino una mezcla de alivio y gratitud, como si la vida por fin le ofreciera un refugio. Acepto. La boda fue sencilla, apenas un trámite en el juzgado de Toledo, con un testigo de cada parte y una firma temblorosa sobre un papel oficial. Eva no tenía familia que la acompañara, Marcos, solo un compañero del trabajo. Después, comieron en un bar modesto y regresaron a la Encina en silencio. En el asiento del copiloto, ella miraba el horizonte y se repetía en voz baja: «Ahora estaré bien. Por fin tengo un hogar». No sabía aún que, en esa casa que imaginaba refugio, el silencio también podía tener filo, y que el amor, cuando nace del miedo a la soledad, puede convertirse en otra forma de prisión. Los primeros meses de matrimonio transcurrieron en una calma que a Eva le pareció un milagro. La casa de Marcos, una vivienda baja a las afueras de la Encina, tenía paredes encaladas y un patio pequeño con geranios que ella regaba cada mañana. Había orden. Había silencio, y por primera vez nadie le gritaba. Marcos salía temprano para conducir el autobús y regresaba al anochecer. Cansado pero correcto, se sentaban a cenar en la mesa del comedor, él contaba alguna anécdota de la ruta, ella escuchaba y sonreía. Eva pensaba que eso era la felicidad. Un techo sin sobresaltos y una rutina que no dolía. Con el tiempo, esa calma comenzó a cambiar de forma. No se rompió de golpe, sino en pequeños gestos casi imperceptibles. Una noche, mientras Eva doblaba la ropa,
Marcos se detuvo en seco junto a la mesa y frunció el ceño. Así no, dijo, y tomó una camisa de su pila. Las mangas van hacia adentro, no así. Mira. Dobró la prenda con movimientos precisos, como si la vida dependiera de la línea perfecta del algodón. Eva Asensio, enrejecida. A la mañana siguiente. Repitió el gesto como él le había enseñado. Pronto las correcciones se multiplicaron. El cuchillo debía cortar las verduras en cubos, no en tiras. Las tazas del desayuno debían colocarse con el asa hacia la derecha. Si el suelo del pasillo tenía una mota de polvo, Marcos lo veía antes que nadie. Al principio. Eva lo tomaba como un intento de convivencia, una manera de ajustar costumbres. Pero la voz de él se volvía más dura con cada observación. Y la suya más baja con cada disculpa. Cuando cometía un error, un filete poco hecho, un vaso mal enjuagado, él suspiraba hondo, como si la decepción le doliera físicamente. «¿Cuántas veces te lo he explicado?», repetía con un tono que mezclaba condescendencia y fastidio. Ella se apresuraba a corregirlo, a borrar toda huella del fallo antes de que él volviera a hablar. El miedo empezó a instalarse en la casa como una corriente de aire frío que no se ve, pero se siente. Aún así, Eva encontraba oxígeno en su trabajo en la guardería del pueblo. Allí su vida se medía en sonrisas torcidas de niños, en dibujos torpes y canciones que desafinaban. En ese pequeño universo, ella era otra, paciente, tierna, libre. Cada tarde, al cerrar la puerta del aula, respiraba hondo antes de volver a casa. Como quien toma impulso antes de sumergirse en el agua. Marcos, sin embargo, no compartía esa visión. Una noche, mientras ella preparaba su uniforme, él la observó con el ceño fruncido. «No entiendo por qué sigues ahí. Yo gano lo suficiente para los dos. ¿Qué necesidad tienes de estar limpiando mocos ajenos por 4 duros?» Eva, con la blusa a medio planchar, respondió en voz baja: «Me gusta mi trabajo, Marcos. No lo hago por el dinero». Él soltó una risa seca. «¿Y por qué lo haces entonces? Una mujer casada debería estar en casa, cuidando lo suyo. ¿O acaso te sientes mejor allí que conmigo?» La pregunta la dejó sin aliento. No supo qué responder, y su silencio fue interpretado como desafío. Desde entonces, Marcos empezó a mostrarse molesto cada vez que ella hablaba de la guardería. Comentaba que las mujeres que trabajan se olvidan de sus deberes, que los hijos crecen desatendidos. Que él no quería eso en su casa. Eva intentó razonar, prometer que no descuidaría nada. Pero en realidad, dentro de ella, comprendió que su independencia, aunque mínima, era una ofensa para él. Siguió yendo a trabajar, cada día más cuidadosa, más puntual, más discreta. Sin embargo, el trayecto de regreso a casa empezó a parecerle más largo. La puerta blanca que antes simbolizaba refugio ahora era una frontera que debía cruzar con cautela. Dentro la esperaba Marcos, con su voz controlada y su mirada evaluadora, dispuesto a encontrar un fallo más. Y así, sin gritos ni golpes. La casa se fue llenando de órdenes invisibles. Los geranios del patio seguían floreciendo, pero Eva ya no los regaba por placer, sino por costumbre. Había aprendido que en aquella casa el silencio no era paz, era obediencia. Cuando Eva descubrió que estaba embarazada, el miedo y la alegría se confundieron en un mismo temblor. Se lo dijo a Marcos una tarde de domingo, mientras él arreglaba el cierre del portón del patio. Él levantó la vista, parpadeó un par de veces y, por un momento, sonrió. La abrazó torpemente, sin demasiadas palabras, y aquella sonrisa breve fue suficiente para que ella creyera que algo podía cambiar. Por unos días, la casa pareció respirar distinto. Marcos hablaba del futuro, del color que pintarían la habitación, de cómo se llamaría el bebé. Eva lo escuchaba con una esperanza tímida, deseando que aquel entusiasmo durara. Pero no duró. Pronto, la ternura inicial se transformó en una nueva forma de control. Cada movimiento de Eva comenzó a ser vigilado. «No salgas con ese sol», decía Marcos al verla acercarse a la puerta. «No comas eso. Te hará daño. No te agaches tanto. No cargues peso. No trabajes tanto.
Todo lo que antes era un gesto cotidiano se volvió motivo de reproche. Eva obedecía al principio, creyendo que era preocupación. Pero cuando intentó explicarle que su médico le había dicho que el embarazo era normal, él la interrumpió con la autoridad de quien no necesita pruebas. Los médicos hablan por hablar. Yo sé lo que es mejor para ti. Aún así, Eva siguió yendo a la guardería. Allí los niños la recibían con dibujos de corazones y manos pequeñas que se aferraban a su falda. Era el único lugar donde se sentía viva, donde nadie la miraba con desconfianza. Su compañera de trabajo, Clara, le advertía que se cuidara, que descansara más. Eva sonreía y mentía. Marcos me cuida demasiado, no te preocupes. Pero dentro de ella sabía que si dejaba el trabajo, perdería lo último que la mantenía en pie, su sentido de sí misma. En silencio, comenzó a reunir los documentos para postularse a la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo. Había visto el anuncio de las pruebas de acceso para adultos y soñaba con estudiar educación infantil. Guardaba el folleto doblado en su bolso, entre la cartera y un chupete comprado por impulso. Cada noche, cuando Marcos dormía, lo sacaba y lo leía una vez más, como si las palabras impresas fueran un secreto compartido entre ella y su futuro. A medida que avanzaban los meses, el cuerpo de Eva se fue volviendo un territorio frágil. Las náuseas la dejaban exhausta, los tobillos se le hinchaban, el sueño se le escapaba. Marcos, en lugar de acompañarla, se impacientaba. Te quejas por todo, le decía. Antes no eras así. Si Eva dejaba la comida a medio comer, él suspiraba con fastidio. Si ella sonreía al recordar algo del trabajo, él preguntaba con recelo, ¿y quién te hace reír tanto en esa guardería? El día del parto fue largo y doloroso. Llovía sobre la encina, y el camino al hospital comarcal se hizo eterno. Marcos conducía con las manos tensas sobre el volante, sin pronunciar palabra. En la sala de partos, Eva sintió como el miedo y el cansancio se mezclaban con una tristeza profunda. Cuando por fin escuchó el llanto del bebé, apenas tuvo fuerzas para extender los brazos. Era un niño pequeño, de respiración débil, con la piel casi transparente. Los médicos le aseguraron que solo necesitaba tiempo y cuidados. Pero Marcos ya había encontrado un culpable. De regreso a casa, con el bebé en brazos, él se detuvo frente a la ventana y habló sin mirarla. Esto te pasa por no hacerme caso, por seguir yendo a trabajar cuando te dije que descansaras. Lo provocaste tú. Eva, con los ojos hundidos por el agotamiento, lo escuchó en silencio. No había energía para discutir. Acarició la frente del niño y pensó que, si él sobrevivía, haría todo lo posible para que nunca conociera el miedo que se respiraba en esa casa. Las noches siguientes fueron un desfile de desvelos. El bebé lloraba con un llanto ronco, casi desesperado, y Eva pasaba horas meciéndolo en brazos, murmurando canciones viejas que ya no recordaba completas. Cada vez que Marcos la encontraba dormida en la mecedora, con el niño al pecho, le recriminaba, «Ni siquiera sabes cuidarlo bien». Y ella callaba. Callaba porque su voz, igual que su cuerpo, estaba agotada. En esa quietud forzada, comprendió que lo que creía un refugio se había convertido en una jaula. Una jaula donde incluso el amor era motivo de culpa. Las semanas siguientes se convirtieron en un laberinto de cansancio y culpa. Eva apenas dormía. El bebé lloraba casi toda la noche, y el sonido le atravesaba los nervios como una aguja. Durante el día, su cuerpo pedía descanso. Pero Marcos no toleraba el desorden. Quería la comida caliente, la ropa limpia, la casa en silencio. Ella hacía lo que podía, pero cada gesto era insuficiente. La maternidad, que en otros era motivo de ternura, en ella se volvió una condena lenta. La depresión posparto llegó sin aviso, disfrazada de rutina. Eva se levantaba sin ganas. Se miraba al espejo y no reconocía su rostro. Las ojeras eran profundas, los labios sin color. Mientras mecía al niño en la madrugada, sentía que se hundía. A veces lo observaba dormir y se preguntaba si sería mejor que tuviera otra madre, una más fuerte, más alegre. Luego lloraba en silencio, asustada de sus propios pensamientos. Marcos no comprendía, o no quería comprender. Te has vuelto una quejica,
le decía. Mira a las esposas de mis compañeros. Cuidan la casa, cocinan. Atienden a los hijos y aún les queda tiempo para sonreír. Tú, en cambio, siempre estás cansada. Cada comparación era un golpe invisible. Eva intentaba explicarle que se sentía enferma, que su médico había mencionado una posible depresión, pero la interrumpía con un gesto de desprecio. «Va, tonterías modernas. Lo que tienes es flojera». Un mediodía, mientras servía la comida, el niño comenzó a llorar en la cuna. Eva dejó los platos a medio poner y corrió a calmarlo. Cuando regresó, Marcos la esperaba de pie junto a la mesa. «¿Dónde está la comida?», preguntó con frialdad. Ya va. Solo lo dormí un momento. Pero antes de que pudiera terminar la frase, él levantó la mano y la abofeteó. El sonido seco del golpe quedó suspendido en el aire. Eva se quedó inmóvil, con el rostro ardiendo, sin lágrimas ni palabras. Marcos respiró hondo, murmuró «me haces perder la paciencia» y se sentó a comer. Aquella noche. Ella cubrió el moretón con maquillaje barato y sonrió frente al espejo, ensayando la expresión que usaría al día siguiente. Cuando las vecinas la vieron en la puerta, con el carrito del bebé, una de ellas preguntó con curiosidad: «¿Estás bien, hija? Te ves tan pálida». Eva forzó una sonrisa. «Cosas del sueño, ya sabes. Los bebés no dan tregua». Y siguió caminando. Inés Carrasco, la enfermera vecina, la observó con detenimiento. Esa tarde, al pasar por su casa, la vio tender la ropa con lentitud y el cuello de la blusa abrochado hasta arriba. Se acercó a ofrecerle ayuda con el bebé. Pero Eva se negó con un gesto amable. Inés notó un rastro morado en la mejilla, apenas visible. «Si necesitas algo, lo que sea, estoy aquí», dijo en voz baja. Eva asintió, sin levantar la vista. No podía permitirse el lujo de derrumbarse. Esa noche, mientras el viento golpeaba las contraventanas y el niño dormía finalmente, Eva se sentó en la mecedora del salón. La casa estaba en penumbra, solo iluminada por la lámpara de pie. Tenía las manos heladas y el corazón acelerado. Miró al bebé y susurró: «Lo siento, mi amor». Las lágrimas le corrieron por el rostro sin ruido. Pensó en su madre, en la historia que siempre había querido olvidar. Y se dio cuenta de que estaba repitiendo el mismo círculo: miedo, silencio, obediencia. Pero en algún rincón de su mente, algo se movió. Una chispa diminuta, apenas un pensamiento. Pero lo bastante fuerte para no apagarse. «Él nunca entenderá, hasta que viva mi vida». Esa idea la asustó y la reconfortó al mismo tiempo. Era la primera vez que su dolor se transformaba en una forma de conciencia. Mientras el reloj marcaba las 2 de la madrugada, Eva se prometió en silencio que, de una manera u otra, encontraría la forma de romper ese ciclo. La decisión llegó una mañana en que el silencio de la casa se volvió insoportable. Marcos había salido a trabajar, y el reloj del comedor marcaba las 9 en punto. Eva se sentó frente a la mesa con una hoja en blanco y el bolígrafo temblando entre los dedos. Afuera, el sol caía sobre los tejados de la encina. Pero dentro, el aire era espeso, como si todo estuviera detenido. Respiró hondo y escribió: «Universidad de Castilla-La Mancha, pruebas de acceso para mayores de 25 años». Era la oportunidad que llevaba años soñando y que siempre había postergado para otro momento. Ahora sabía que ese momento era este. Durante días, lo preparó todo en secreto. Guardó algo de dinero de sus pequeños encargos en la guardería. Revisó los horarios de autobuses hacia Toledo y redactó una lista con cada detalle del cuidado del bebé. Hora de las tomas, temperatura del biberón, pañales preferidos. El pañito azul que lo calmaba, las canciones que debía tararearle antes de dormir. Anotó incluso la posición en la que el niño conciliaba mejor el sueño y la frase que solía susurrarle: «Mamá está aquí». Cuando terminó, dobló la hoja con cuidado y la guardó en el cajón junto a la cuna. Esa tarde, fue a ver a Inés Carrasco. La enfermera la recibió con una mirada preocupada. Hacía semanas que intuía algo, pero no quería presionar. Eva habló en voz baja, mirando las manos: «Necesito tu ayuda. Solo serán unos días. Tengo que ir a Toledo para un examen. Es importante». Inés frunció el ceño,
comprendiendo más de lo que las palabras decían. Marcos lo sabe. Eva negó con un leve movimiento de cabeza. No aún. Si se lo digo, no me dejará ir. Pero no me voy para siempre. Solo necesito demostrarme que aún puedo hacer algo por mí y por mi hijo. Inés suspiró, apoyando una mano en su hombro. De acuerdo. Yo estaré pendiente del pequeño. No te preocupes por Marcos, sabré cómo manejarlo. Eva la miró con gratitud y alivio. Por primera vez en meses, sintió que no estaba completamente sola. La noche antes del viaje, esperó a que Marcos se durmiera. El reloj marcaba la medianoche cuando se levantó de la cama y fue al cuarto del bebé. Se inclinó sobre la cuna, le acarició el cabello suave y le susurró: «Mamá volverá, te lo prometo». El niño se removió apenas, balbuceó algo entre sueños y siguió dormido. Eva lo observó durante un largo rato, grabando cada respiración, cada sonido. Luego guardó la lista de instrucciones sobre la mesa de la cocina, junto a un frasco de leche preparada, y se quedó unos segundos frente a la puerta. No lloró. El miedo había sido sustituido por una calma fría, la de quien ya ha tomado una decisión. Al amanecer, la noticia empezó a correr por el pueblo como un incendio. Dona Marta. La primera en verla salir con una maleta pequeña. Ya lo había contado en la tienda antes de que el reloj diera las 8. Se ha marchado. Ha dejado al marido y al niño. ¡Qué vergüenza! Beatriz y Gloria repitieron la historia en la panadería, adornándola con detalles que nadie les había pedido. En pocas horas. Toda la encina hablaba de Eva Molina, la mujer que abandonó a su familia por un capricho. Inés escuchó los comentarios desde el mostrador del centro de salud, pero no corrigió a nadie. Sabía que el silencio, a veces, era la única forma de proteger la verdad. Esa misma tarde pasó por la casa de los Cárdenas y vio a Marcos con el bebé en brazos, desbordado, intentando calentar la leche y atender al niño al mismo tiempo. No se ofreció a ayudar. Se limitó a observar desde la verja y a murmurar para sí: «Que aprenda». Mientras tanto, en el autobús rumbo a Toledo, Eva miraba por la ventana los campos secos y el horizonte que se abría ante ella. Llevaba en el bolso los documentos para el examen y una foto pequeña de su hijo. No sabía qué pasaría después, pero algo dentro de ella, una voz que había callado demasiado tiempo, le repetía con firmeza: «No estás huyendo, estás volviendo a ti». Y aunque el pueblo entero la condenara, Inés, la única que comprendía, sabía la verdad. Eva no escapaba del deber, sino que le estaba dando a su marido una lección que ningún sermón podría enseñar. Porque a veces, solo cuando el silencio se rompe, los demás aprenden a escuchar. El primer día sin Eva amaneció con una falsa sensación de control. Marcos se levantó antes del alba, preparó café y miró al bebé dormido con una confianza que rozaba la soberbia. «No puede ser tan difícil», murmuró, mientras recogía el papel con las instrucciones que ella había dejado sobre la mesa. Biberón cada 3 horas, pañal limpio antes de dormir, el paño azul para calmarlo. Le pareció exagerado, casi cómico. Tanto detalle para un simple bebé, pensó, sin darse cuenta de que aquella hoja era más que un manual, era el mapa del amor que él nunca había querido aprender. A las primeras horas todo pareció funcionar. Dio el primer biberón con torpeza, pero el niño bebió. Incluso logró hacerlo dormir sobre su pecho, orgulloso de su habilidad natural. Cuando el pequeño empezó a llorar de nuevo al mediodía, Marcos intentó repetir el proceso, pero esta vez nada funcionó. La leche se enfrió. El pañal se le escapó de las manos, el llanto aumentó hasta llenar la casa. Para la noche, el salón parecía un campo de batalla, biberones sucios, toallitas esparcidas. Pañoles apelados como trincheras. El bebé lloraba sin descanso, y Marcos, agotado, se recostó en el sofá con la cabeza entre las manos. «Cállate, por favor, solo un minuto», susurró con la voz rota. El niño, ajeno a su súplica, siguió llorando hasta la madrugada. El segundo día comenzó con ojeras profundas y un olor agrio a leche derramada. Marcos tropezó con una manta al levantarse y casi cae encima del Moisés. Intentó preparar el desayuno, pero el café se desbordó mientras el bebé volvía a gritar. Lo tomó en brazos, desesperado,
y comenzó a pasear por la sala murmurando palabras que no tenían sentido. Ya, tranquilo, ya, la voz le temblaba. Intentó calmarlo con la canción que recordaba haber oído a Eva tararear, pero se dio cuenta de que no recordaba la melodía completa. A media tarde. El cansancio se volvió rabia. Abrió las ventanas, respiró hondo y gritó: «¡Basta ya!». El eco respondió con el llanto aún más alto del niño. Entonces se derrumbó en una silla y comenzó a reírse, una risa nerviosa, casi histérica. Su camisa estaba manchada. La casa olía a humedad y su propio reflejo en la ventana le pareció el de un extraño. Cuando cayó la noche, el agotamiento lo venció. Se quedó dormido en el suelo del salón, el bebé acurrucado contra su pecho. Al despertar, el amanecer se filtraba débil por las cortinas. El niño dormía, y el silencio. Por primera vez, le pareció un regalo. Lo miró y susurró: «No sé cómo lo hace. No sé cómo lo hacía». Ese tercer día, el cansancio se transformó en lucidez. Mientras preparaba el biberón, recordó cada una de las frases crueles que había lanzado a Eva: «Las esposas de otros sí pueden». Eres inútil. «Ni siquiera sabes cuidar de tu hijo». Cada palabra regresó, como un eco que dolía. Se apoyó en el fregadero, con los ojos cerrados, y sintió una vergüenza que lo atravesó por completo. Al anochecer, la desesperación pudo más que su orgullo. Miró el teléfono sobre la mesa, dudó un instante y marcó el número de Eva. El tono sonó una vez, 2, 3, hasta que ella respondió. «Eva, soy yo», dijo con la voz quebrada. «No puedo más». Hubo un silencio al otro lado, un silencio que pesó más que cualquier reproche. «Lo he intentado todo». No duerme, no come. «No sé qué hacer». No sabía que era así. Perdoname. Eva escuchaba desde una habitación en Toledo, la luz del atardecer colándose por la ventana. Tenía las manos temblorosas y el corazón apretado. Durante un instante pensó en responder con ternura. Pero recordó las noches en las que ella había pedido comprensión y solo había recibido desprecio. Inspiró hondo y dijo con voz serena: «Aún no. Marcos». Él se quedó en silencio, confundido. «Por favor, solo quiero que vuelvas». «No es el momento. Aún no entiendes del todo. Necesitas vivirlo de verdad». El sonido de la línea quedó suspendido, como si las palabras de Eva hubiesen detenido el tiempo. Marcos no contestó. Solo se escuchó su respiración entrecortada, el llanto del bebé retomando fuerza en el fondo. «Cuídalo», dijo ella antes de colgar. Marcos dejó caer el teléfono sobre la mesa. Se apoyó contra la pared, con el rostro entre las manos, mientras el niño lloraba. Por primera vez, no sintió rabia, sino una tristeza profunda. Una mezcla de amor y culpa. Entendió, aunque fuera un poco, lo que Eva había querido decir. No se trataba de cansancio físico, sino de la soledad abrumadora de quien sostiene una vida sin ser visto. Esa noche, cuando el bebé por fin se durmió, Marcos se quedó a oscuras, con la casa en silencio y el corazón lleno de un vacío desconocido. Murmuró en voz baja, apenas audible: «Tienes razón, Eva, necesito entenderlo». Y supo que, por primera vez, el aprendizaje apenas estaba comenzando. Cuando Eva regresó a la encina, el aire del amanecer tenía ese frío que precede a las tormentas. Había pasado una semana exacta desde que subió al autobús rumbo a Toledo. El trayecto de vuelta se le hizo eterno, el corazón le latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Al llegar frente a su casa, se detuvo. La fachada parecía más gris, las cortinas torcidas, y el olor que salía por la ventana abierta era una mezcla de leche agria y cansancio. Empujó la puerta con suavidad. Lo que vio al entrar la dejó sin palabras. Biberones vacíos sobre la mesa, pañales apilados en una esquina, la ropa limpia mezclada con la sucia. Y en medio del caos, Marcos, desplomado en el sillón, con el bebé dormido sobre el pecho. Tenía el rostro demacrado, la barba crecida y los ojos hundidos. Cuando la vio, parpadeó, como si temiera que fuera una alucinación. «Eva», murmuró, con la voz ronca. Se incorporó con dificultad, dejando al niño en la cuna. Caminó hacia ella.
tambaleante, y antes de decir una palabra, rompió a llorar. No era un llanto de rabia, ni de orgullo herido, sino de agotamiento y vergüenza. Perdoname. Balbucio. No sabía. No entendía lo que hacías cada día. Pensé que exagerabas, que te quejabas sin razón, pero estaba equivocado. No puedo con esto. No pude. Eva lo observó en silencio. Su rostro no mostraba dureza, pero tampoco compasión inmediata. Había esperado ese momento, no por venganza, sino por claridad. Se acercó al bebé. Lo tomó en brazos y lo acunó suavemente. El niño se movió apenas, reconociendo su calor, y Eva suspiró. «Te creo, Marcos», dijo al fin, sin levantar la voz. «Pero no volverá a ser como antes». Él levantó la vista, con los ojos rojos. «Haré lo que sea. Te lo juro». «No se trata de jurar», respondió ella con calma. «Se trata de entender. Y de cambiar. Voy a seguir trabajando en la guardería. Y he presentado mis papeles en la Universidad de Castilla-La Mancha. Voy a estudiar, Marcos. No pienso renunciar a eso». Por un momento, él pareció no comprender. Después asintió despacio, derrotado, pero con una sinceridad nueva. «Tienes razón. No puedo pedirte que renuncies a lo que te da vida. Te he robado demasiado tiempo ya». Eva lo miró, y por primera vez en mucho tiempo. Vio en él no al hombre que la oprimía, sino al que comenzaba a despertar de su ceguera. «Si seguimos juntos, será diferente», continuó ella. «No más órdenes. No más comparaciones. No más silencios. Yo no seré tu sombra. Si quieres que esto funcione, será en igualdad». Marcos bajó la cabeza, los hombros vencidos. La voz apenas un hilo. «Lo entiendo. Haré lo que haga falta. Solo, no te vayas». El silencio que siguió fue largo y denso. El reloj marcaba el paso de los segundos con un tic-tac que sonaba a renacimiento. Eva se sentó con el bebé en brazos. Y la luz de la mañana entró por la ventana, iluminando el desorden de la casa. No había perdón pleno aún, ni reconciliación definitiva, pero sí un principio de verdad. Marcos, sin decir más, comenzó a recoger los biberones, uno por uno. Los enjuagó, los colocó en fila sobre la encimera y luego se giró hacia ella. «No te prometo perfección», dijo, con voz temblorosa. «Pero sí te prometo respeto». Eva asintió, sin sonreír, pero con una calma distinta. Eso es todo lo que necesitaba oír. El bebé suspiró en sueños, y por un instante el aire de la casa pareció limpiarse. A través de las ventanas. El sol empezaba a calentar las tejas del pueblo, como si la tormenta, finalmente, hubiera pasado. Pero Eva sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Y, por primera vez, no le tenía miedo. Los meses que siguieron fueron distintos, más lentos, más humanos. La casa de los Cárdenas nunca volvió a ser la misma, pero tampoco Eva lo deseaba. Lo que antes era un espacio lleno de órdenes y silencios, se transformó poco a poco en un lugar donde el esfuerzo compartido comenzaba a tener sentido. Marcos, aún torpe en sus intentos, empezó a comprender que las cosas pequeñas, lavar un biberón, preparar la cena, acostar al niño, también eran una forma de amar. Las primeras semanas fueron difíciles. La costumbre de los viejos hábitos pesaba, y a veces la impaciencia de Marcos volvía, como un reflejo aprendido. Pero ahora, antes de alzar la voz, respiraba hondo y se detenía. A veces salía al patio, miraba el horizonte y regresaba con los ojos bajos. «Lo siento», decía simplemente. Y esa palabra, que antes era imposible, comenzó a curar más que cualquier promesa. Eva, por su parte, volvió a la guardería. Retomar el trabajo fue como reencontrarse con una versión olvidada de sí misma. Los niños corrían hacia ella con sus risas sinceras. Y en esas pequeñas manos se encontró la fuerza que creía perdida. Por las tardes, mientras Marcos cuidaba al bebé, ella asistía a clases en la Universidad de Castilla-La Mancha. En Toledo. El tren de regreso a la Encina llegaba de noche, y aunque el cansancio era grande, el brillo en sus ojos hablaba de otra cosa, de futuro. En casa, la rutina adquirió un ritmo nuevo.
No había perfección, pero sí cooperación. Marcos se levantaba temprano para preparar el desayuno y dejar la ropa tendida. Iva. Entre clases y tareas, buscaba momentos para leerle cuentos al bebé o simplemente contemplarlo dormir. La risa, que durante tanto tiempo había desaparecido, regresó tímida. Como una visita inesperada. Una noche de otoño, mientras el viento golpeaba suavemente las persianas, Eva estaba sentada en la mesa del comedor, con los apuntes extendidos y un cuaderno lleno de subrayados. El niño dormía en su cuna, respirando tranquilo. En la cocina, Marcos lavaba los platos. El sonido del agua y del vidrio chocando con suavidad se mezclaba con el murmullo de las páginas. La lámpara del techo arrojaba una luz dorada, cálida, que envolvía la escena con una calma desconocida. Marcos terminó de enjuagar los últimos vasos y al girarse, la vio concentrada, escribiendo con el ceño fruncido. Se quedó mirándola unos segundos. No dijo nada, solo la observó, comprendiendo que aquella mujer no era la misma que había creído dominar. Era más fuerte, más dueña de sí. Y sin embargo seguía ahí, compartiendo el techo con él no por obligación, sino por decisión. Esa diferencia lo cambió más que cualquier sermón. ¿Qué harás te? Preguntó desde la cocina. Eva levantó la vista, sonrió apenas y asintió. Marcos sirvió 2 tazas y las llevó a la mesa. Se sentaron frente a frente, en silencio. Fuera. La lluvia empezaba a caer con un ritmo constante. Por un momento, ambos se miraron, y la distancia que antes era abismo se sintió más corta, más habitable. No es perfecto, dijo él, rompiendo el silencio. Nada lo es, respondió ella. Pero esto sí es justo. Marcos bajó la mirada, asintiendo. No necesitaban más palabras. La justicia, pensó Eva, no siempre llega con tribunales ni castigos. A veces se manifiesta en el simple acto de ser vista, de ser escuchada. De no tener que pedir permiso para existir. A medianoche, cuando terminó de estudiar, se levantó y fue a la cuna. El niño dormía profundamente, con los labios entreabiertos. Eva le acarició el cabello y sintió una paz que no recordaba haber sentido jamás. Detrás de ella, Marcos apagó la luz del comedor y se acercó despacio. No la tocó ni habló. Solo se quedó a su lado, compartiendo el silencio. La casa, pequeña y humilde, respiraba otra vez. Ya no había miedo entre sus paredes. Solo cansancio y esperanza. Eva cerró los ojos un instante y comprendió algo que tardó años en aprender, que la venganza no era devolver el dolor, sino romper la cadena que lo mantenía vivo. Cuando al fin se acostó, el amanecer se insinuaba tras las montañas. Sonrió, sintiendo que, por fin, su historia le pertenecía. La venganza de Eva no fue el dolor, fue el respeto. Y esa fue su victoria más dulce.